para muchos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer encuentro estudiando al Rav Wolbe en la continuación de su obra, el Alei Shur. La segunda parte, por supuesto, tiene una consistencia mucho mayor desde el punto de vista de su extensión y porque nos va a ayudar fundamentalmente a ingresar en diferentes ámbitos que corresponde un poco a todo lo que es la construcción de nuestra personalidad. Estamos hoy en Erev Shabbat Kodesh Perashat Pinehas, donde estudiábamos a la mañana en el Bet Midrash cómo se produce esta perashá. Es una perashá de transición. Prácticamente es ya la antesala del ingreso a la tierra de Israel por parte de la nación renacida. Quiere decir, los hijos que eran pequeños en el momento de la salida de Egipto y que hoy ya superan los 40 años de vida y que están allí prontos para poder ingresar a una nueva etapa, y por lo tanto se producen diferentes escenarios que van marcando eventualmente todo este pasaje de una generación a otra. En Israel estamos leyendo Perashat Pinehas, en la diáspora se está leyendo Perashat Balak. Nos vamos a encontrar recién en 2 semanas, cuando estemos cerrando el Humash de Bemidbar, y allí las diásporas habrán de leer las 2 últimas Perashiot del libro de Bemidbar, que son Matot y Maseh. Muy bien, les damos la bienvenida. Nuestro estudio es por la Refuah Shlema de Orly Naomi Bat Rachel, que Kadosh Baruj Hu le envía Refuah Shlema, de Ruth Bat Fortuna, que Kadosh Baruj Hu le envía Refuah Shlema, y para todos los enfermos, Frida Bat Celia, que Kadosh Baruj Hu le envía Refuah Shlema, para la señora Shoshana Suez, en Argentina, que Kadosh Baruj Hu le envíe Refuah Shlema, ante todo y por sobre todo, y Ahlamá Meirá, y Leavdil Ben Jaim Lametim, y para establecer una diferencia entre las personas por las cuales pedimos por su salud para que se mantengan en vida, dedicarle este Sheur Leilul Nishmat a la bendita memoria de mi abuelo paterno, Jajam Mordechai Ma'aravi Ben Regina, de quien llevo orgulloso su nombre, que no lo conocí. Falleció en el año 1949, así que ya pasaron más de 70 años, obviamente, de la muerte de un gran hombre que llegó de Siria a la Argentina en 1913, habiendo construido ya su familia en Siria, pero vino solo para poder abordar lo que era un destino incierto para muchos judíos, como lo fue América en general y Sudamérica en particular. Sin embargo, su esfuerzo logró traer a su familia 2 años después desde Siria, y construyó una hermosa familia con 10 hijos en total, de los cuales se contaban mi padre, Alaba Shalom, y bueno, sus nietos, que somos varios los que llevamos el nombre de Marcos o Mordejai. Llevamos, imagino, por lo menos yo llevo orgulloso de este nombre. Este 17 de Tamuz de 1949 se alejó de este mundo. Era una persona joven, a los 70 años de edad. Pero bueno, la realidad es que el trabajo comunitario también lo llevó antes de tiempo. Era un shohet muy dedicado a la comunidad y una persona donde enseñó a muchos shohatim, matarijas rituales de su generación. Que sea este shiur de Ilui Nishmat. Limud Musar. Bueno, entraremos ahora a estudiar junto con nuestra Volve el escenario tal vez central, vital de toda su obra, que es el estudio del Musar. Todo lo que este libro nos viene a aplicar eventualmente. Mordejai es la traducción de Marcos, sí. Así es en general.
Yo me preguntaba, pero sí, esa traducción de Marcos, general, se pone Mordecai, tal cual. Decía entonces, ok. Eh, Decía el por qué estudiar Musar. Más que el por qué estudiar Musar, cómo lo debemos vivenciar este estudio tan particular. Dice Rapolve, bienvenidos y bienvenidas. Musar, para no traducirlo más, Musar no es un invento de la modernidad, o por lo menos de los maestros del Musar del último siglo. Y se podríamos decir por lo menos que los sabios de los cuales él se incluye han venido a renovar, tal vez, a darle un sentido renovado a la forma del estudio. El Musar en sí está arraigado en lo más profundo de nuestra Sagrada Torá. Y el estudio del Musar se realizó en todas las épocas. Dice nuestro maestro Marán, el Rabbi Yosef Blazer, o Blazar, Nojo Eden, de que descanse en paz, ya lo explicó en forma bastante pronunciada y extensa en un artículo llamado Sha'are Or, los pórticos de la luz, en su libro Or Israel, en su libro La Luz de Israel. Dice el Rapolve, por favor, vamos a aclararnos a nosotros mismos, ante todo, cuál es el concepto de los limitantes del Musar, no los limitantes, sino los límites, cuál es el campo, el espectro del Musar, y trataremos de analizar a través de las explicaciones de nuestros maestros, tanto de las primeras, los maestros medievales hasta el siglo XVI, y los maestros posteriores, a Jaronim, desde el siglo XVI en adelante, todos que analizan un pasuk, o el segundo pasuk de Mishle, del libro de Proverbios. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Para aquellos que ya lo estudiaron junto con nosotros, el libro de Proverbios decía, el segundo versículo, aparte de Mishle Shelomo, Ladat Jochma u Musar, para saber, Jochma, la sabiduría, y el Musar, la moral, Lehavin, para comprender más en profundidad, Imbrei Bina, las palabras que deben ser comprendidas. ¿Cómo entienden este pasuk de Mishle los diferentes expositores, sabios, comentaristas? Cita primero al Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon. Dice el Ralbag, Musar nos estaría hablando sobre todo lo que es el Musar en las midot, la actitud ética en mis midot, en mis cualidades, en mis virtudes. Ve a la Musar asher badeot. O sea que podríamos llamar Musar tanto a la conducta de la persona, quiere decir sus atributos, sus virtudes, así como también a sus pensamientos o ideas. El Musar relacionado, lo moral, lo ético relacionado con las mitot, quiere decir con las virtudes o los atributos, es el Musar, es el que yo pueda abandonar todo aquello que es negativo, aquello que es no virtuoso, obviamente, y comportarme a partir de eso con toda una concepción que tenga que ver fundamentalmente con mitot meshubajot, quiere decir con actitudes que sean realmente buenas, que generen realmente un impacto dentro de mí y en los demás. El musar, por otro lado, que radica en la comprensión, en la actitud, en la sabiduría de la persona, en la conciencia, es lidroj beasagot que fisidurat. Quiere decir, es poder caminar, poder transitar en todo lo que la persona puede comprender, percibir, de acuerdo a un orden establecido y de acuerdo a los caminos que me van conduciendo hacia esa meta. Es decir, el musar de la idea, del conocimiento, no es improvisar,
una lectura superficial, mirar, echar una mirada sobre algo, ya que no hay forma de llegar a poder percibir verdaderamente el sentido de lo que quiero leer y saber, dice, y por lo tanto tampoco puedo echar una mirada cortita, más que superficial, leer las primeras líneas, ¿no es cierto? Porque eso obviamente llevaría a la persona a no poder comprender absolutamente nada de lo que tiene que estar al alcance de su percepción. Por lo tanto, para el Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershom, la idea del Musar abarca dos niveles. Uno, lo que está relacionado con mis condiciones, con mis virtudes y actitudes en la vida. El otro tiene que ver el Musar de mis pensamientos y de mis ideas. De una u otra manera, tengo que elegir por las midot meshubahot, debo pensar, ¿no es cierto? Debo aprender a comportarme con virtudes, con atributos, con realidades que me eleven como persona. Y en cuanto a las ideas, tiene que ver con que conduzca ese musar hacia un punto de upgrade, de elevación, para poder yo percibir cosas verdaderamente importantes y no echar una mirada superficial. Rabbeinu Yonah Gerundi, que fue uno de los grandes sabios del medioevo, estudiamos su libro precisamente y el Pirkei Avot con su explicación hace unos años, dice en Sha'arei Teshuvah, precisamente en los pórticos de la Teshuvah, en el tercera parte, en el tercer capítulo, dice Kishron Amaaseh, cuando yo puedo lograr que mi acción sea una acción óptima y el abandono de las transgresiones, cuando yo logro que mi accionar sea positivo, abandonando las acciones negativas, eso se llama Jochma. Estamos analizando el versículo de Mishle, hablando acerca de por qué se debe estudiar Musar para los que se vienen sumando. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, él decía que el segundo pasuk de Mishlei decía, la da'at jochma u musar, para saber la sabiduría y la ética, lehavin imbrei bina, y para comprender las palabras, las alocuciones de la comprensión inteligente, la comprensión, la inteligencia también emocional, se podría decir. Rabbeinu Yonah entonces dice que, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es, ante todo, que tu acción sea una acción apropiada y apta. Y por otro lado, el abandono de las transgresiones. Como fue dicho, cuando Moshe Rabbeinu se va a despedir del pueblo de Israel, nos va a decir que nos aferremos, obviamente, a la palabra de Hashem transmitida en la Torá, porque la Sagrada Torá es Hi Binatchem, Jochmatchem, perdón, es vuestro saber acumulativo, eso se llama Jochma, Ubinatchem. El Binah tiene que ver con el saber cuantitativo, pero no en cuanto a cantidad, sino a la calidad, no cualitativo, diría, de lo que es la forma en que yo aprendo. Entonces, Binah tiene que ver cuando yo puedo con mi alumno desarrollar en él, no solamente que él aprenda lo que yo le digo, sino que a partir de lo que yo le digo, él pueda también tomar sus propias definiciones. Y eso se llama Binah. Be'achar she'ilmot be'yeda mitzvot, dice Rabbeinu Yonah, y después de que nosotros sepamos y estudiemos y sepamos las mitzvot, umahem averot, y cuáles son las transgresiones, donde puedo tener claramente la distinción, entonces la persona debería estudiar lo reprobado de las transgresiones, sumado a la pérdida, mamás, a todo el gran déficit que se encuentra en las transgresiones. Ahí puedo aprender entonces que me tengo que alejar de ellas y debo permanentemente reprenderme a mí mismo, leojía hatzmo, porque nosotros solemos hablarnos a nosotros mismos para alentarnos algunas veces, para lamentarnos otras veces. La persona se tiene que hablar a sí misma, ¿no es cierto? Leojía hatzmo, bezdijaron a onashim uleyaser surato. Dice, yo debo recordar, digo, bueno,
tener en cuenta cuál es el costo de una transgresión, pero por otro lado también tengo que, aparte de ser yo consciente de esta realidad, me tengo que hacer responsable por mi otro. Entonces también tengo que hacer, reprender moralmente, demostrando a ese nivel el concepto de lo que es musar a mi prójimo. Por supuesto que no es fácil. Desde ya que no es fácil y no sabemos si nuestro prójimo quiere escuchar definitivamente todo lo que es nuestra reprensión. Besota Yudía musar. Este conocimiento, este segundo, este que tiene que ver con que una vez que ya pude reprobar mis malas acciones y optimizar mis recursos de acciones positivas, ahí tengo que aprender, me tengo que dedicar a aprender lo réprobo de mi accionar negativo y de cuánto pierdo haciendo todo eso. Entonces, a partir de eso, querré ya retirarme de ese mundo. Pero también me tendría que reprender a mí mismo, recordando también de cuántas cosas me hubieran tocado vivir en caso de que hubiera seguido en ese camino negativo. Y a partir de allí tomar conciencia de que hay un prójimo que debo ayudar y que le debo transmitir. Y este conocimiento se llama Musar, de la Mojijim In'am Ladad. Y a los Mojijim, aquellos que tienen la naturaleza de poder ayudar a su prójimo, porque están aquellos que son los que nos vienen a llamar la atención y están los otros que son los que reciben el llamado de atención. Y a las personas que aman hacer ese proceso, entonces les va a encantar, les va a ser grato saber esta realidad. Así entonces pasó el Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershom, y pasó Rabbeinu Yonah, hablando de por qué el Musar. Rabbi Yitzhak Ben Harama, Rabbi Yitzhak Harama, exquisito comentarista medieval español, dice que el pasuk, saber Jochma y Musar, la sabiduría y el Musar, para comprender las palabras de inteligencia, dice, Ia Tahbula Nifla'a. Esa es la estrategia, yo traduzco la palabra Tahbula como estrategia, maravillosa, cuando llega la persona Beagia le Adam Ejad Shene Limudim Aneotim Lo de Shene Halakam. Dice, el Mossad vendría a ser como el punto medio que alcanza la persona cuando ve dos niveles de estudio que le son muy apropiados de acuerdo a sus dos estructuras. La Jochma, como habla el libro de Mishle, la Da'at Jochma o Musar, la sabiduría es lo que tiene que ver de físico, de acuerdo a su capacidad mental. Y el Musar, dice la otra parte del Musar, lo ético, la parte moral, de Fimidutat, por sus atributos, por sus cualidades. Muy bien, así lo explique Rabbi Yitzhak Harama en su libro de explicación sobre Mishle. Por cierto, no podía faltar la versión de Rabino de Vilna, el Gaón Rabbi Eliyahu de Vilna, el Gerá, como se lo conoce. Y entonces dice el Gerá, Leidá Jochma, dice, el poder aprender la sabiduría para que saber implica por lo menos estar consciente de no caer en las redes del impulso del mal, que siempre tiende sus redes a mis pies, y que no me deje seducir por ningún aspecto seductivo. Eso es la sabiduría, dice el Gaón de Vilna. El Musar, dice, la ética, lo moral, dice que si mi impulso es más fuerte que yo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Amonestarlo, reprenderlo, leyecer, no al impulso, a mí. ¿Cómo me dejo vencer por él? Yo debo tomar esa conciencia. Y entonces le debería quebrar de esa manera, como está dicho, le esmor, la surim tseu, la asher bajoshech y galo. Dice, para decirle a aquellos que están en estricto sentido de prohibición, tseu, váyanse de mí, aléjense de mí, a los que están en la oscuridad,
por favor, idos. Quiere decir, aquellos que ya, las personas, dice el Gaón de Vilna, que ya han caído en manos de su impulso y ellos están asurim, más que prohibidos, están atados, están prácticamente maniatados por el impulso del mal y su impulso ya se sobrepone sobre ellos. Entonces, ¿cómo pueden salir? Pueden salir solo a partir del musar. Y aquellas personas que están habitando en la oscuridad, que no vieron la luz y que no conocen, no reconocen tampoco los aspectos seductivos del impulso del mal, por medio de la Torá van a descubrir para ellos y reconocer lo que son la seducción del impulso del mal. Por eso el Pasuk dice, Ladad Chochmah Musar, que la persona, dice el Gaón de Vilna, pueda tener esa doble dimensión, lo que sea para su mente y lo que sea para su propio accionar, que sepa distinguirlo por su propia fuerza. Termina el Pasuk de Mishlei diciéndole Avim Imbrei Binah, para poder comprender Imbrei Binah, las palabras de esa inteligencia emocional, llamémosla así. Yav y Mishbor Itzro Betavato, dice el Gaón de Vilna, porque aun cuando la persona logre quebrar ese impulso y todo lo que sea su deseo compulsivo, יראה לשבור בדרך התורה ולא יהיה צדיק יותר ממה שכתוב בתורה. En el momento que lograste dominar tu impulso y tu deseo compulsivo, tu deseo tan exacerbado, dice, mira, trata de hacerlo, trata de romper todo esto por el camino de la Torah. Y que no seas un tzadik muy grande de lo que está escrito, más allá de lo que está escrito en la Torah. Es fuerte lo que dice el Gaón de Vilna, y por eso el Gaón de Vilna es tan ponderado en el mundo del Musar, porque el Gaón de Vilna habla al corazón. Dice, del momento que tú has logrado sobreponerte a eso, no te hagas demasiado feliz. No, 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 es tu tarea lo que tenías que hacer. Y no vayas más allá de la Torah. Tzadik también, como se dice sobre Noah, como se dice sobre Abraham, que era tzadik, sobre Yosef, que era tzadik, pero no más que eso. Y ahora cita al Jidá Akadosh, el Rab Chaim Yosef David Azulay, Zecher Tzadik Libraja, עיקר המוסר הוא הבנוי על פי התורה. Lo esencial del musar, de esta tendencia a ser personas éticas, moralmente estables, es Abanui al pie de la Torah, lo que se construye a partir de la Torah. ¿Qué quiere decir? Que la propiedad, la singularidad de la Torah nos lleva a poder liberarnos lentamente, progresivamente del del impulso del mal. Y cuando yo logro superarlo, no quiere decir eliminarlo porque no se lo puede, pero lo puedo dominar. Dice entonces, yo oí la musar. En ese momento seguramente está el terreno propicio donde el musar va a ser para nosotros de gran beneficio. Y esto es lo que nos dice Irat Hashem, el temor a Dios, y a Torah. Es la Torah sagrada. La Torah que es el Reshit, Da'at u Musar. La Torah es el principio único de todo conocimiento y del musar, de lo moral, de lo ético. Entonces, la persona actúa y disfruta. Pero los perversos entienden que el musar debe ser entendido de acuerdo a la condición mental, como si fuera la moral de los filósofos. Y con esa moral alcanza. Es una moral estática, les diría yo, en honor a la otra moral que es muy movilizadora. Ven Bebazim. Y ellos, por supuesto, desprecian unir a la Jochma, Sheia Torah y Musar. Poder unir la Jochma, la sabiduría, que es la Torah, con la ética. Ven Sichlim, que Musar, Beli Torah, Eina Plum. Y ellos realmente caen en un pozo de tonterías,
porque el musar sin Torah no es nada. Musar sin Torah no existe. No hay tú. De Davka Torah, Matzeret y Yetzirah. Porque precisamente, como explicaron los otros comentaristas, que Jidá también acepta esa denominación, precisamente la Torah nos salva del impulso del mal. Y cuando sumamos el musar, la persona llegará al punto de lo que es quietud, y entonces Ikva Lishmor Belivó decidirá en su fuero íntimo, en su corazón, guardar Lishmor Belazo, guardar las mitzvot y cumplirlas. Otro conocido nuestro es el Malvin. Estudiamos justamente en su comentario al libro de Mishle. El Malvin nos dice, Humusar y la moral, la ética, su raíz está en el verbo Yod Samach Resh. Quiere decir, la sur, correrse, desviarse. Umishtatef impoal azar, pero también forma parte de otro verbo con 3 letras que es Aleph Sin Samach Reish. ¿Qué quiere decir azar? De ahí conocemos el verbo asur. Asur puede ser prohibido o asur puede ser atado, ¿no? Matir asurim, bendecimos a Dios cada mañana, que nos libera del yugo, porque cuando estamos dormidos no tenemos movimientos, y entonces a la mañana la persona logra desplegar sus brazos, sus piernas, su cuerpo, etc. Y eso es el verbo asur, azar. Ahora bien, dice, el musar tiene su raíz en Yod Samach Reish, Umishtatef Poal Azar. Puede ser tanto como esa desviación como aquello que queda atado o ligado. Rakuba al Maasar Aguf. Entonces, el musar viene sobre lo que son las ataduras del cuerpo. Poal y Azar va al Maasar Anef. Qué hermoso. Y el otro verbo, la sur, Yud Samach Reish, es sobre la cárcel del alma. Uba al kol davar shebo ostrim betanefesh bal tese chutz legidra. Y el musar viene sobre cada aspecto sobre el cual se limita al alma para que no salga hacia afuera o hacia afuera de su límite. No sea, ya sea si había Shem y Surim al Adam, ahí viene la palabra Yod Samach Reish, Dios no permita, que el Todopoderoso trae Isurim sobre la persona, quiere decir tormentos físicos, sufrimiento, de allí votó el delejatón. Y la persona necesariamente cuando está viviendo una situación grave, siempre reflexiona sobre lo que le pasa. Y entonces dice que eso nos llega a veces del Shamayim para volver a traernos al camino correcto. Nosotros no somos quienes para ponderar quién merece o no merece, pero no hay ninguna duda de que la concepción rabínica ha entendido siempre que, ¿por qué hay Isurim? ¿Porque simplemente eran masoquistas? No, no porque les encantaban los Isurim. Rabbi Yohanan dijo, no quiero ni los Isurim ni su recompensa. Porque le decía, mira la recompensa grande que vas a tener en el mundo venidero. Decía, yo quiero este mundo, no quiero los Isurim. Pero la verdad es que los sufrimientos existen. Y no hay ninguna duda que cuando pasamos una situación X, border, uno necesita volver sobre sí y necesita hacer un cambio sobre sí. Cada uno entenderá cuál de esos cambios. No necesariamente estoy hablando de conducta religiosa, pero estoy hablando también de todo un patrimonio moral que está en mi vida y por lo tanto hacerme retornar a mí al camino del bien tiene que ver con que me haga una persona más sensible a lo que antes no era, que sepa poder escuchar a lo que antes no tenía tiempo. Obviamente hay todo un trabajo personal que me debería alentar a poder cambiar a partir de este escenario. Y entonces dice, el concepto del Yud Samach Reish, de los Isurim, se encuentra junto al Todopoderoso en el lenguaje de lo que llama Tojajá. Tojajá es
cómo se reprende a una persona. También la persona misma puede decir, caramba, estoy obrando mal, lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien. Entonces, de una u otra manera, dice, esa, esa reprensión moral, ¿no? Dice el Malvin, también debe actuar. De hecho, Ben Adam va por Aliazar Musar. Dice, para muchas personas el Shoresh, Yud Samach Reish, que vimos recién, y Surim, los sufrimientos, también viene en el sentido de que Musar, en el sentido de la conducta moral y ética. Sheyomar Agadol el Akatán, Sheyajerijo, Lishmoa Bekolo. En este caso le diga al mayor al menor y que lo obligue a escuchar su voz. בספר זה בא על ידת השם שהיא האוסרת הנפש שתלך לדרכי החוכמה. En el libro de Mishlei, dice el Malvim, se trata de que, dice, la Dad Chokhmah o Musar, dice, en este concepto viene al Irat Hashem, porque al principio hablaba de Irat Hashem, del temor a Dios, que es la que prohíbe al alma vital de la persona que vaya en los caminos de la sabiduría, como que si fuera un límite o una limitada. Muy bien. El autor del Or Israel, que hablábamos antes, del Rav Yosef Blazar, dice en su libro Or Israel, Musar y a Torah le timtum alej. Muy fuerte. Dice, Musar es la Torah para el timtum alej, cuando el corazón nuestro está obstruido, cuando nuestro corazón está metuntam, está atontado, es prácticamente cuando perdió toda su vida. Entonces dice Rav Wolbe, ya es suficiente, pasamos el Rabbi Levi Ben Gershon, pasamos Rabbeinu Yonah, pasamos por Rabbi Yitzhak Arama, pasamos por el Gaón de Vilna, pasamos por el Gilad Kadosh y pasamos por el Malvin. Bueno, hemos tenido un circuito de 7 sabios que hablaron del Musar, cada uno de una perspectiva en donde analizaron el versículo de Mishlei, el segundo, la Dad Chokhmah o Musar, saber sabiduría y Musar, le ambrí de Abin Imbrei Binah, y de poder comprender las palabras de la vida. Nos dice suficiente con estas definiciones. Ahora bien, el punto común de todas ellas, ¿cuál es? Dice Rapolve, que hay algo que es indefectible. Está el impulso. Y si está el impulso, está el mal. Y si está el impulso y el mal, está el pecado. Y si está el pecado, entonces todos debemos, le taquen, tenemos que corregir, no hay alternativa. Por lo tanto, en palabras no tan modernas, pero antiguas, verdaderamente. Entonces, tenemos que corregir. Humanace. ¿Pero qué es lo que podemos hacer? Pregunta Rab. Ayer se reinó más fría, David. El impulso del mal no viene a molestarnos lateralmente, como si yo no me doy cuenta, o en forma circunstancial o casual, sino que la principal tarea del impulso del mal, y de taquero le itgaber, quiere decir, la principal tarea mía, perdón, eh, es poder, abodatenu, eso es lo que no dije, y cara abodatenu, la principal tarea que nos cabe a nosotros es letaquenu leitgaber, es poder corregir, reparar y superar. Y esto es lo que decía el Gaón de Vilna, esto es lo que decía el Gaón de Vilna sobre el versículo Ahazak bemusar al tebe. El Gaón de Vilna dice, aférrate del musar, aférrate del musar, no lo sueltes, no lo dejes. Netzarea ki hija y hija. Dice, aférrate a él, átalo a ti, porque es tu vida. Y dice aquí el Gaón de Vilna, porque esto de que el ser humano vive,
que es para romper aquellos defectos, quebrar aquellas conductas o defectos que no ha logrado quebrar hasta el presente, así dice el Gaón de Vilna, y por lo tanto debe siempre recobrar sus fuerzas de Imloit Hazek, y si no se fortalece, Atlama Lohaim, ¿para qué necesita la vida? Pregunta el Gaón de Vilna cuando explica el libro de Mishlei en su capítulo 4, versículo 13. Estas palabras, dice Rabolve del Gaón de Vilna, no son palabras de Musar. Esto no es un aleccionamiento moral, sino que es Da'at a Torah. Esta es la posición de la Torah sobre esta etapa de 6.000 años que siguen a la transgresión del primer ser humano en el instante primero de la creación y que van hasta la Geulah Aharonah, que van hasta la redención final, que es una época, la redención final, donde el Tov y el Ra, donde el bien y el mal están entremezclados en todos los aspectos de este mundo, como los vemos hoy. Y toda nuestra tarea, ¿qué es poder elegir, separar lo bueno en su estadio de mayor pureza y tratar de corregir lo malo, y si no podemos, anularlo definitivamente. Y esta tarea, dice Rab Volve, esta tarea no se puede hacer sin musar. Esas son las palabras del Gaón de Vilna hasta aquí. Ahdek be musar altere. Aférrate del musar, no lo sueltes. Esa es la tarea que te va a ayudar a cambiar a ti ante todo y al mundo después. El Talmid Jajam dice Rab Volve, el hombre sabio que lee estas cosas, después que pasa por esto que he dicho, seguramente se dirá a sí mismo, todo lo que está escrito aquí, mija, está bien, no cambia gran cosa. Pero nosotros nos estamos ocupando de la Torá, dice el Talmid Jajam. Y Akadosh Baruj Hu creó la Torá y dice que, así como creó el Yetzer Hara, Barat Ilot Avlin creó un antídoto para el Yetzer Hara, para el impulso del mal, que se llama Torá. Y por lo tanto, dice el Talmid Jajam, nosotros estudiamos Torá. Y si la Torá es el antídoto del impulso del mal, seguramente nos liberaremos de él. Y entonces vuelve la pregunta a su lugar. ¿Por qué tendremos que ocuparnos todavía del Musar? Aparte del estudio de la Torá, muchos harían la misma pregunta, ¿no? Umakam dice más aún que el Gaón de Vilna en sí mismo sentó una fuente, una base que dice Be'ele de Baraba Kedushim. Y estas son sus palabras, lo citan al Gaón de Vilna. Berosh kol mar'in anadam, berosh kol asban anahama, beatar de leit tamar, taman mitbaun samemanim. ¿Qué quiere decir? Dice que en el lugar, dice, Berosh kol mar'in anadam, delante de todos los aspectos que se muestran delante de mí, yo soy santo. Berosh kol asban anahamar, delante de todo lo que me está llegando a mí, delante de mi visión, es como que la persona dice, estás expuesto a todo lo que tiene delante suyo y que prácticamente la condición del ser humano es que se muestra siempre deseoso de algo en forma compulsiva, un deseo exagerado. Y entonces dice, ese deseo exagerado, a la cabeza de esto, a la cabeza del otro, en cada lugar donde hay allí, me exigen tal cosa, me exige tal otra, es como que la tabá es el deseo compulsivo, estoy hablando aquí, dice Rapolve, es el principio motor de todas las transgresiones.
El dam, la sangre, es el alma vital. Y el alma es lo que desea. Y por eso dice Berosh Kol Mar'in. Quiere decir, Tejilat Chol Nefesh Ana Dam. Dice que el principio de toda enfermedad del alma, del ser humano, está ahí en su sangre. Berosh Kol Asban quiere decir que todos los medicamentos, llamémoslo así, que puedan curar el alma, nada jamás. Quiere decir, es la Torá que fue comprada con el jamar, con el yain. Para todas las cosas, el vino vendría a curar. Y en un lugar donde no hay jamar, entonces en un lugar donde no hay vino, taman, mitbau, samemanim. Entonces, si no hay vino, se necesitan samemanim, se necesitan remedios, se necesitan drogas. Quiere decir que si una persona no tiene Torah, necesita curar sus actitudes, refuata midot, porque no tiene forma de hacerlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Solamente ocuparse de la Torah y temer a Dios todo el día. Entonces, está escrito que el Baal la Torah, la persona que tiene Torah, la persona de Talmid Chacham, no necesita de refuot amidad, de la curación de sus defectos. El Talmid Chacham, entonces, aparentemente, estaría de más que estudie Musar, porque tiene todo resuelto en su vida. Nosotros que no somos Talmid Chacham, no, pero el Talmid Chacham sí. Entonces dice el Rabbol, mira, las palabras del Gaón de Vilna son una trampita y tienen una espina dentro de ellos. Porque él termina diciendo, solamente ocuparse de la Torah y el temor a Dios todo el día. Ahora, te pido que me digas, dice Rapolve, Ishi Talmid Chacham, tú, mi hombre, el sabio, Ahí ata osek de Torah de Ilat Hashem. Dime, ¿acaso tú te ocupas del estudio de la Torah y del temor a Dios? Dime, ¿acaso tienes en claro lo que, en forma absoluta, lo que significa Ilat Hashem? ¿Tú lo sabes bien todo eso? Temor a Dios. De la Azok Kolayom. Y te ocupas todo el día. Y esto es de acuerdo a lo que ha establecido el Gaón de Vilna. Dice Rapolve, Emornali Ishit al Mitzvaham. Dime tú, hombre mío, mi sabio, ¿cuántas horas al día no te ocupas de la Torah, del estudio de la Torah y del temor a Dios? Fuerte, ¿no? Con esto Rapolve está diciendo, nadie queda exento del tema de Musa, nadie, absolutamente nadie. Y por último, encontramos en el libro Michtav Me'Eliyahu, que es una obra maravillosa del Rab Eliyahu Dessler, se llama Michtav Me'Eliyahu, dice allí, en la tercera parte, en la página 291, Rabbi Haim Vital, que era el directo alumno de la Rizal, escribió en Sha'arei Kedushah, escribió en su libro Los Pórticos de la Santidad, que la Torah sin midot tovot, si la Torah no posee el estudio de la Torah, no está acompañado de buenas actitudes, de virtudes, y Bibhinat Nezen Zahav de Afhazil, es lo que sería como un anillo de oro en un hocico de un cerdo. Esta es la fuerza de lo que viene a decir aquí, por supuesto, el Rab Haim Vital. Tzaddik Hiyun dice, por lo tanto, necesitamos revisar con profundidad de lo que escribió el Gaón de Vilna, de Tzaddik Libraja, que el estudio de la Torah, decía, estudiamos hace unos minutos, es refual en midot. Cuando tú estudias Torah, eso trae, es como una curación, es un medicamento para tus midot negativas, aquellas cosas que son tus defectos. Y explicó el Gaón, el rabino de Kelem,
de la aplique. No hay aquí una discusión. El que estudia Torah por amor a la Torah, ese amor saca, quita a Abata Midot Raot, quita del escenario de la persona todo lo que es su desvío, digámoslo así, hacia las malas actitudes o los malos pensamientos. Lo que no pasa cuando la persona estudia Torah Shelol Ishma. Con eso terminamos el primer tomo del libro Leisho. O sea, es diferente si yo estudio la Torah por amor o lo hago Shelol Ishma, no por amor. Y por también, dice el Rab Wolbe, desde esta perspectiva, ¿quién podría aseverar a sí mismo que estudia Torah Ishma? Esta es la grandeza de este hombre. Esta es la grandeza. ¿Quién puede asegurar que estudia Torah Ishma? Y vamos a estudiar más adelante. Por lo tanto, aquí llegamos a un punto, no definitivo, por supuesto, pero que nos tiene que ayudar eventualmente a comprender que este mundo en el cual nosotros nos incluimos ahora, que es el estudio de Musar, no es tan solo para elegidos, sino que es para todos fundamentalmente, y fundamentalmente para todos los que podemos eh, corregir un poquitito nuestro andar por la vida. Muy bien, bueno, Shabbat Shalom para todos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y que Kadosh Baruj Hu nos dé buena salud ante todo y por sobre todo, y que tengamos la posibilidad siempre de poder estudiar y de poder dedicarnos estas horas a la reflexión, al estudio y un poquitito a nosotros antes de la llegada del Shabbat Kodesh. Que estén muy bien. Shabbat Shalom Umaborah. Gracias por acompañarnos.